Hola a todos. Bueno, en esta presentación vamos a arrancar con lo que sería la serie 13, que es una serie que está relacionada con las diversas aplicaciones industriales que puede tener la química orgánica. O sea, en esta serie, digamos, conceptualmente no vamos a ver nada nuevo, sino que el objetivo es, de alguna manera, dar un cierre a todo lo que fuimos viendo a lo largo de la materia y ver dónde es que esos conceptos, ese tipo de compuestos, ese tipo de reacciones y demás se pueden aplicar. La primera parte de esta serie está relacionada con la industria de los plásticos, o sea, vinculada con la serie de polímeros, ¿sí? El primer problema lo que nos propone es que sugiéramos diversos polímeros para fabricar diferentes artículos, ¿sí? Bolsas para supermercado, envases para shampoo, cañerías para agua, fibras textiles, recubrimientos antiadherentes en sartenes, material aislante térmico, neumáticos para automóviles, y que justifiquemos un poquito en función de las propiedades, ¿sí? Voy a contarles algunos de los polímeros utilizados para algunas de esas aplicaciones. La idea es que ustedes investiguen, busquen un poco en bibliografía y obviamente utilicen todo lo que fuimos viendo en la serie de polímeros, ¿sí? Quizás muchas de estas cosas las dijimos en la serie de polímeros porque uno va explicando los diversos tipos de polímeros, las diversas formas de polimerización y las características que generan en el material que se obtiene, y entonces fuimos contándoles cuáles eran las aplicaciones para esos materiales. Entonces, por un lado nos pide que propongamos un polímero para bolsas para supermercados, ¿sí? Esto ya lo vimos cuando vimos la serie de polímeros. En el caso de las bolsas, tanto para supermercado como bolsas de residuo y demás, se utiliza normalmente el polietileno, y en particular se utiliza el polietileno de baja densidad, ¿sí? Recuerden que lo que tenía el polietileno de baja densidad, a diferencia del de alta densidad, es una mayor cantidad de ramificaciones, es un material mucho más irregular. Eso obviamente le da una menor cristalinidad al material, ¿sí? ¿Por qué se utiliza este material? Básicamente es químicamente es uno de los polímeros más simples y por lo tanto tiene un costo muy bajo y una simplicidad en su fabricación, ¿sí? Recuerden que se obtenía por polimerización por radicales libres a partir del monómero etileno. Obviamente es un material que es químicamente inerte, ¿sí? Como les decía, al hacer la polimerización por un mecanismo radicalario se obtiene un material que tiene una gran cantidad de ramificaciones. Se clasifica dentro de lo que se conoce como materiales termoplásticos, que recuerden que son básicamente polímeros que no tienen entrecruzamiento y por lo tanto se pueden hacer fluidos por calentamiento y luego adquirir una forma determinada, la cual mantienen una vez que el material se enfrió. Se obtiene en particular como un sólido de color blanquecino que puede ser más o menos flexible según el grosor, es ligero, es un buen aislante eléctrico, tiene buenas propiedades mecánicas y tiene una cierta resistencia al impacto, al rasgado, al punzonado, por lo tanto lo hace apto para la fabricación de, por ejemplo, bolsas para supermercado. Otro de los polímeros que nos pedían era proponer para la fabricación de cañerías para agua. Esto también lo hemos charlado cuando vimos la serie de polímeros, ¿sí? El material que se utiliza por excelencia para la fabricación de caños para aguas es el que se conoce como PVC, que es el cloruro de polivinilo, ¿sí? También es un material que se obtiene por una polimerización por adición de tipo mecanismo radicalario, ¿sí? Y se obtiene un material un poco más versátil, ¿sí? Que en el caso del polietileno es un sólido blanco que
se ablanda alrededor de los 80 grados, se descompone por encima de 140. También es un material que es flexible y moldeable sin necesidad de someterlo a una alta temperatura. Fíjense que alrededor de 80 grados uno lo puede ablandar y luego al enfriarse mantiene la forma que adquirió. ¿Sí? Presenta una buena resistencia eléctrica y una buena resistencia térmica, algo que es importante en este caso. Tiene una elevada resistencia a la abrasión, buena resistencia mecánica y al impacto, que también es útil para el caso de utilizarlo para cañerías para agua. Obviamente es un material estable e inerte, algo necesario en este caso. Es resistente al agua y es muy resistente a la corrosión. Por lo tanto, lo hace apto para la utilización en la fabricación de cañerías para agua. Actualmente se está empezando a utilizar lo que se conoce como polietileno reticulado, que en muchos casos empieza a reemplazar al PVC, ¿sí? Se conoce como PEX. Este polietileno reticulado se obtiene utilizando polietileno de alta densidad, ¿sí? Un material bastante ordenado, al cual se le realiza una serie de entrecruzamientos en la estructura del polímero, ¿sí? Eso es lo que se llama reticulación, ¿sí? Se arma como una red, ¿sí? Sobre la base del polietileno de alta densidad. Lo que permite esos enlaces entrecruzados o esa reticulación es transformar al material que pasa de ser termoplástico a ser termoestable. ¿Cuál era la principal diferencia? El material termoplástico es un material que por calentamiento uno lo puede ablandar, moldear, al enfriar mantiene esa forma, pero ese proceso de calentamiento, toma de forma y enfriamiento puede repetirse muchas veces. Cuando el material pasa a ser termoestable, que en general eso ocurre cuando se generan enlaces entrecruzados en las cadenas de ese material, el polímero se torna más rígido y entonces, luego de realizar ese endurecimiento, o sea, luego de enfriar y que tomó la forma que uno quería, no pueden volver a fundirse por calentamiento. Eso obviamente, como dije anteriormente, le da una mayor rigidez al material y le aporta otras características, o en realidad mejora algunas características que tiene, por ejemplo, el PVC. O sea, aún mejora la resistencia térmica, la resistencia química y la resistencia al impacto, a la tracción, al rayado y a la rotura. Por lo tanto, lo transforma en un material mejor para la utilización como cañerías para agua. Otro ejemplo que vamos a ver es qué materiales podríamos utilizar para generar recubrimientos antiadherentes en sartenes, ¿sí? Obviamente esto a ustedes rápidamente les suena el teflón, ¿sí? En realidad el teflón es la marca, ¿sí? Registrada del recubrimiento de sartenes antiadherente más conocido del mundo, ¿sí? Fabricado por la empresa DuPont, pero en realidad uno de los polímeros que contiene el teflón y el polímero que un poco le da esa característica, esa propiedad de material antiadherente es el politetrafluoroetileno, ¿sí? Que es el polímero que tenemos la estructura en esta parte de la presentación, ¿sí? Este material tiene una buena durabilidad, una buena resistencia y principalmente esas propiedades antiadherentes. Es un material claramente inerte, con un muy bajo índice de rozamiento, una gran impermeabilidad. Y bueno, por otro lado es un aislante eléctrico, ¿sí? En este caso, en el caso de utilizarlo para recubrimiento en sartenes no es necesario, pero bueno, se utiliza para muchas otras aplicaciones y por lo tanto es un aislante eléctrico, no se altera por acción de la luz, soporta altas temperaturas y es flexible, ¿sí? O sea, es un material bastante utilizado en muchas aplicaciones. Entonces, bueno, les propongo que, así como fuimos viendo algunos ejemplos, pueden buscar ustedes qué materiales propondrían para la realización de envases para shampoo, para fibras, aislante térmico, algunos mencioné de los que conté que tienen esa característica, para neumáticos de automóviles, ¿sí? Indagando un poco en los materiales que vimos y
las características que tienen, ya sea por la estructura, desde el punto de vista químico, como por, en otros casos, la forma de obtenerlos, ¿sí? O sea, las propiedades de un material pueden venir dadas tanto por la estructura química, digamos, por las características químicas que tenga el monómero y por lo tanto el polímero, como muchas veces puede venir dada simplemente por la manera en la cual generé ese material. Como recién mencionaba, parto del etileno, tengo polietileno, y dependiendo de cómo genere el material, puedo tener polietileno de alta densidad, de baja densidad, puedo generar entrecruzamientos. Químicamente es el mismo material, ¿sí? Lo que cambia es cómo armé ese polímero, y por lo tanto puede tener características o propiedades muy diversas. Bien, el segundo problema de esta parte, lo que nos propone es que representemos de forma sencilla lo que se conoce como el proceso de extrusión de plásticos para obtener piezas que tienen una sección transversal definida, por ejemplo un caño, y por otro lado, cómo es el proceso de fabricación de bolsas de polietileno, ¿sí? Los menciono los dos ítems juntos porque la etapa de extrusión puede darse para un caño y es como la primera etapa con alguna modificación que se utiliza también para la fabricación de bolsas de polietileno. Bien, el proceso de extrusión es un proceso industrial en donde lo que se realiza es el moldeado de un polímero que es termoplástico. Recuerden, termoplástico es un polímero principalmente lineal, no entrecruzado, que por calentamiento uno lo puede hacer fluir y entonces toma una forma determinada que uno quiera y luego al enfriar la mantiene, ¿sí? Entonces, lo que se hace en el proceso de extrusión es el moldeado, obviamente por calentamiento, y vamos a ver que en este caso también por efecto de la presión, como dice ahí, por efecto de un flujo continuo de presión y empuje, dándole una forma determinada. ¿Sí? Entonces, básicamente acá tenemos un esquemita muy simple de digamos, el equipo que se utiliza, ¿sí? Para este proceso de extrusión. En particular lo vamos a ver para el caso de la fabricación de un caño, ¿sí? Pero este mismo equipo se utiliza en la primera etapa de la fabricación de las bolsas de polietileno con alguna modificación, ¿sí? Acá abajo les dejo dos links de YouTube donde hay dos videos que son muy claros y ejemplifican este proceso. Entonces, lo primero que podemos ver en este esquema, tenemos acá lo que se conoce como tolva, ¿sí? Es el recipiente donde vamos a encontrar los pellets del plástico, ¿sí? Del polímero que queremos moldear, ¿sí? Normalmente este proceso se hace de manera continua, entonces esa tolva que está anclada a lo que se conoce como el cañón del extrusor, ¿sí? Debe estar dispuesta de forma tal de que permita un flujo continuo de material, ¿sí? Una alimentación continua de los pellets del polímero. Entonces, como les dije, esa tolva está conectada a lo que se conoce como el cañón, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, ¿sí? El cañón del extrusor. Ese cañón, que en este caso tiene una forma rectangular, ¿sí? Contiene adentro un tornillo, el cual está conectado a un motor que lo que va a hacer es que ese tornillo vaya girando, vaya rotando, ¿sí? Por otro lado, ese cañón tiene calentadores y termocuplas, que lo que va a permitir es entregar temperatura al material. Y por último, lo que tenemos acá es lo que se conoce como cabezal formador, por donde va a salir el material con la forma que tenga ese cabezal, que es la que va a adquirir el polímero luego del proceso. ¿Sí? En este caso, si fuese para el caso de un caño, obviamente esto va a salir con una forma cilíndrica que luego uno cortará para tener el caño de la longitud o las dimensiones que uno desee. Bien, entonces, el polímero funde, ¿sí? Por una combinación, ¿sí? Entre la temperatura que van a entregar los
calentadores que están externamente, como también por un efecto o una acción mecánica. ¿Por qué? Porque este tornillo va a ir girando, entonces va a ir empujando el polímero, generando un aumento de la presión. Entonces, la primera fusión de esos pellets de plástico se dan en las paredes, ¿sí?, internas del cañón, y por efecto de ese tornillo que va girando, esa película que está sobre las paredes internas del cañón se desprende, el polímero está fundido, se desprende de la pared y es arrastrada como si fuese un remolino y termina de alguna manera fundiendo todo el material. ¿Sí? O sea, fíjense que acá tenemos, lo amarillo representa el material más frío que empieza a estar en contacto con una zona donde el cañón, las paredes están calientes, la película que queda, está adherida a la pared del cañón, funde, y como el tornillo va girando, de alguna manera, esa película se arrastra, ¿sí?, y se termina mezclando con el resto del material, y entonces va a terminar fundiendo a todo el material. ¿Sí? Entonces ese material fundido es arrastrado a lo largo de todo el cañón y llega al cabezal, que es el que de alguna manera le va a dar la forma final. ¿Sí? O sea, a través de este cabezal, el polímero fluye para afuera del cañón. ¿Sí? O sea, de alguna manera, la presión alta que se genera por dentro, digamos, del cañón, ayuda de alguna forma que el proceso sea estable y continuo. Por eso les hablaba de que la alimentación debe ser continua. ¿Sí? Es un proceso bastante simple y eso me permite obtener un material de una forma particular. En el caso de la fabricación de bolsas de polietileno, ¿sí?, si uno mira el proceso como un todo, podría consistir en 3 etapas. El proceso de extrusión, similar al que vimos recién, pero con alguna adaptación, ¿sí?, porque no voy a obtener un material, por ejemplo, como en el caño, un material cilíndrico, sino que quiero obtener una bolsa. Puede contener un paso de impresión, si quiero generar alguna impresión con tinta sobre esas bolsas, y obviamente un proceso de corte. Entonces, en el proceso de extrusión, obviamente inicialmente voy a tener una mezcla de material y los aditivos necesarios, ¿sí?, dependiendo de cómo quiero que sea esa bolsa, si tengo una mayor o menor densidad, que contenga o no polietileno lineal, o sea, si quiero, no sé, solo polietileno de baja densidad o también de alta, si quiero ponerle alguna sustancia que haga que el material sea deslizante o antideslizante, que tenga pigmento o no. Recuerden que el polietileno es blanco incoloro, o sea, no va a tener un color. Si yo quiero obtener una bolsa coloreada, tengo que incorporar algún pigmento, ¿sí?, que la superficie sea más porosa o lisa, ¿sí? Pueden existir diferentes materiales o aditivos que voy a generar, que voy a incluir, perdón, en la tolva que va a alimentar al cañón, ¿sí? Entonces, lo que se hace es similar a lo que dije anteriormente, se moldea el material en forma de tubo, el cual en la etapa final es sometido de forma simultánea al tiraje vertical que tiene normalmente y con un agregado de un proceso de soplado en sentido transversal. Entonces, lo que ocurre es que se termina generando de alguna manera algo similar a un globo de plástico, ¿sí? Ese globo de plástico, si quieren, se va enfriando progresivamente, volviendo a la temperatura normal y estable, y según se va enfriando, se lo va recogiendo, se lo va enrollando en forma de bobina. Entonces lo que uno obtiene es un rollo de película tubular, ¿sí? O sea, lo que uno obtiene es las bolsas todas enrolladas en una bobina. ¿Sí? Si esa bolsa quiero que tenga alguna impresión, ¿sí?, esa película de alguna manera, ese rollo de película tubular se lo hace pasar por unos rodillos o tinteros, ¿sí?, de forma tal de que incorporen la impresión que le quiero poner a la bolsa, y se lo hace circular de alguna manera,
obteniéndolo luego obviamente seco, o sea, uno tiene que esperar que la tinta seque. Y finalmente viene la etapa de corte, donde uno tiene una cortadora que se la programa con los parámetros necesarios para darle la forma que uno quiere, ¿sí? El tamaño de la bolsa, o sea, el largo, si quiero que la bolsa tenga profundidad, si quiero que la bolsa tenga manijas o no, todo eso se setea, digamos, en una cortadora que obviamente lo hace automáticamente. Bien, entonces, digamos, en estos dos primeros problemas de la serie 13, la idea es un poquito con lo que vimos de polímeros y cuestiones por ahí de la vida cotidiana y información que ustedes puedan indagar y buscar en bibliografía, en internet y demás, puedan ver algunas aplicaciones de los diversos materiales poliméricos que estuvimos estudiando. Bueno, eso es todo, muchas gracias.